La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Les doy la bienvenida. Pablo Veloso les habla. La Espada de Damocles es un programa que, bueno, más allá de ser hilarante y a la vez serio, que examina profundamente las raíces del ser humano. Hoy tenemos la continuación de lo que venimos viendo, que es el programa tratando la película 187, 187. 187 es una película del año 1997, pertenece al género de drama o de crimen y su protagonista es nada menos que Samuel Jackson, un actor afroamericano muy bueno que siempre participa en películas que tienen un alto contenido controversial, ¿no? Moralmente controversial, como por ejemplo Impensable, Irrompible, que parecen ser películas que fueron generadas en su título por la misma persona con una picardía especial. Em, pero bueno, aquí hace de un profesor que se enfrenta a unos alumnos que son como gángsters, ¿no? Son alumnos de índole muy complicada y bueno, tiene que vérselas con ellos. Y lo que nos plantea esta película es el gran dilema de cómo lidiar con el mal. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos con personas que son crueles? ¿Qué hacer cuando tenemos que tratar con gente que procura nuestro daño, que no está abierta a ningún tipo de cooperación, sino que son personas que no tienen normalmente apertura al diálogo y que buscan el choque frontal y directo? Entonces esta película, dijimos, abre la posibilidad a que este profesor que se enfrenta a estos alumnos, que son como en este caso unos gángsters medio latinos, tiene varios cursos de acción, como todos sabemos. Una es huir e irse a otro colegio, otra es enfrentarlos con la violencia y castigarlos, apelando quizá a las autoridades. Pero también tiene una opción más, que es la opción de la resistencia pasiva, que no es pasiva en el sentido de amedrentarse, sino que es pasiva en el sentido
de no ir al choque directo, pero sí ser contundente. Entonces vamos a ver cómo va reaccionando Samuel Jackson ante esta situación tan difícil y de paso vamos a poder entender cómo es la dinámica del trato con personas que son demasiado brutales, demasiado intensas, y eso nos va a ayudar en nuestra vida también para ver cómo podríamos, qué curso de acción seguir a la hora de tratar con alguien que sea abusivo y que normalmente tenga una dosis de poder mayor que la nuestra, es decir, que pueda hacer con nosotros lo que quiera. En la última escena que habíamos visto, el profesor se llama Garfield, le dicen G, o sea G, por Garfield justamente, y Garfield como el gato, y que él había estado, vimos, en una escuela anteriormente, 15 meses atrás de lo que estamos viendo ahora, donde lo apuñalaron, ¿no? Un alumno que estaba un poco enfadado porque él lo desaprobó, directamente lo apuñaló con estos punzones que hay tanto en las cárceles, ¿no? Que se hacen simplemente limando un trozo de hierro para darle punta. Le dieron como una docena de puñaladas, pero se salvó. Y contrariamente a lo que uno pensaría, el profesor Garfield no huyó, justamente regresó. Regresó porque lo convocaron para trabajar como maestro y aquí está en otro colegio enfrentando a lo mismo o quizás hasta peor, ¿no? En esta última escena se despide, suena el timbre, se van los alumnos y una de las alumnas, que es una chica también latina, que habíamos visto que la sorprendió otro profesor teniendo sexo con unos pandilleros, quizá porque tiene que conceder ciertas cosas para lograr ciertos privilegios, cosa que lo indignará al profesor más adelante. Y bueno, ahora se queda solo en el salón de clases. Él da ciencias. Vamos a ver esta escena. Se queda mirando el punzón y se escucha un golpe muy fuerte en una ventana con un balón, con una pelota, y los alumnos casi que se ríen de él, como diciendo, mira cómo lo asustamos. Levanta la cortina para mirar. Y ve que el reloj... ¿Puedo pasar? El reloj del curso está trabado con unas persianas de estas de placas, y está intentando destrabarlo cuando aparece una compañera, la que ya apareció antes, que es una profesora como él, que quiere hablar con él y compartir algo. Es una chica muy sensible, rubia, delgada. Así me distraigo en vez de perder el tiempo. No sé por qué me levanté durante la comida. Es extraño. Lo siento. En cambio, Dave cree que sabes caminar sobre el agua. ¿Eso es bueno? Se necesita valor para volver a dar clase después de algo así. No, si tu gran vocación es enseñar. Ah, Ahí está demostrando cuál es la razón por la cual él se mantiene, porque tiene pasión. Usted podrá decir, bueno, por ejemplo... Yo no soy maestro, ¿viste? Así que, ¿pasión de qué voy a tener? ¿Pasión de enseñar? Si yo no soy maestro. Bueno, no, quizá no seas maestro Filemón, pero tenés pasión, por ejemplo, por tus ideas, tenés pasión por la vida, tenés pasión por lo que uno aprende cada día. Entonces, muchas veces cuando uno se enfrenta a personas radicales, personas que sienten que no tienen nada que perder y que hacer de nuestra vida un infierno es su entretenimiento, a veces apartarse e irse y no regresar, ¿no? Contrariamente al profesor Garfield, que sí vuelve, tiene que ver con una frialdad, con una especie de no me importa nada, no me comprometo con la vida, no tomo conciencia de que la vida es una unidad, de que todo está relacionado y que si yo huyo de la situación que me pone mal, lo único que logro es que esa situación no se solucione, se me repita a mí más adelante y se le repita a otros también, una y otra vez, porque yo no colaboré para solucionarla. Es como si uno tuviera un síntoma corporal en alguna parte del cuerpo y evita corregirlo. Bueno, no solamente va a aparecer más adelante, sino que también va a comprometer
a otras zonas de su cuerpo, ¿no? Si es una bacteria, por ejemplo, un virus. Hay que tener la pasión para enfrentarse a las situaciones puntuales de manera que todo el sistema se beneficie. Esa es la idea de una acción social. Ahora, Don Juan decía que el guerrero, cuando se acerca ya sea al nahual, es decir, a lo trascendente, ¿no? A lo inconsciente, o bien cuando se enfrenta a estos pinche tiranos, así lo llamaba él, decía que el guerrero tiene que tener cierta cautela. Por ejemplo, medir sus energías y darse cuenta si la fuerza de su oponente es tan grande que el guerrero está siendo destruido. Destruido me refiero no físicamente, sino interiormente. Bueno, el guerrero tiene que ser suficientemente criterioso o sabio como para apartarse a tiempo. Y en eso ayuda mucho, decía Don Juan, hacer lo que la gente hace. Supongamos que Garfield estuviera sobrepasado por la situación con los alumnos y sintiera que ya no hay nada que pudiera hacer y se siente desvalido. Bueno, si siente que eso lo está sobrepasando, lo más sabio es retirarse un tiempo. Pero está el que se retira para siempre y no vuelve más. Ahí está el problema. Entonces la idea es retirarse, recuperar energías, pero regresar. Nuestro eterno problema. Ahí se ve a los pandilleros mirando por la ventana a la profesora. Supongo que ya conoces a Benny Chacón. Sí, así es. La semana pasada, Benny y su banda acorralaron a la señora Scanner en una esquina del cole. Está embarazada. Se asustó. Le dio una patada. Si el consejo decide que es un ataque a un estudiante, la echarán. ¿Lo harían? Es numeraria. Es decir, ella, la profesora, que es la titular de lo que está haciendo suplencia aquí Garfield, fue acorralada por estos pandilleros y ella le dio una patada a uno de ellos como defensa porque estaba embarazada, tenía miedo que la lastimen, y la pueden acusar de violencia a los alumnos. Dese cuenta. Esto es lo que estamos diciendo cuando hablamos acerca de que las reglas sociales, las leyes sociales, muchas veces no responden a los intereses reales de las personas, sino que simplemente se van tornando en una u otra dirección con la pretensión de ayudar, cuando en realidad acaban complicando a veces los procesos. Pasa mucho con la defensa de la mujer, la defensa del niño, la defensa del inmigrante, es decir, está muy bien todo esto porque claro, un niño está vulnerable y desprotegido, una mujer suele estar también mucho más expuesta que los hombres por muchas razones, un inmigrante suele estar en situación desventajosa, pero también está, como dicen, hecha la ley, hecha la trampa, y hay inmigrantes que hacen abuso de estas leyes para conseguir cosas sin mucho esfuerzo, para abusar no sé, de ayudas sociales, o bien mujeres que simplemente para castigar a cierto hombre alegan haber sido golpeadas cuando en realidad no fue así, o amenazan con denunciarlo si él no accede a ciertas cosas, denunciarlo por eso, por lesiones, por ejemplo, que se las pueden autoinfligir, o con su sola declaración a veces basta. Los niños que hoy en día pueden denunciar a un profesor y ese profesor queda sin trabajo y hasta puede ir preso. Niños que denuncian a los padres por malos tratos y los padres también pueden ser procesados. Es decir, la ley puede ayudar en muchos casos como una red de contención, pero cuando se busca que la ley sea la que rija todas las circunstancias de la vida, la ley a veces se queda obsoleta, pierde la sincronía, ¿no? Se vuelve anacrónica, pierde la sincronía con lo que está pasando realmente y empieza a funcionar o demasiado adelantada o demasiado atrasada, pero ya no concuerda. Entonces fíjese, una maestra que le da una patada a un alumno, ¿no? En unas circunstancias muy amables, en una escuela muy amable, sería obviamente una profesora cruel. Pero una profesora embarazada en un colegio de chicos problemáticos y pandilleros que la acorralan y la quieren dañar y ella les da una patada, como la ley es la misma para todos, la ley la puede castigar y esto es lo que está diciendo la compañera de Garfield. Está mostrando la ineficacia de las leyes. Entonces, si el ciudadano
en todos los casos acata todas las leyes así en conjunto, ¿no? Sin criterio alguno, bueno, acabará cometiendo un montón de actos injustos o padeciendo de un montón de repercusiones injustas. Por eso es que la resistencia pasiva, proclamada por y llevada adelante por Thoreau, Tolstoy, Gandhi y muchos más, bueno, tiene que ver con pasar un poquito de las leyes, es decir, no pensar que porque son leyes y está en la Constitución es lo correcto. Simplemente porque están las leyes y es la Constitución es lo que se prescribe, pero no necesariamente es lo adecuado. Entonces, cuando un ciudadano se encuentra ante una ley que es injusta o inapropiada, dice la resistencia pasiva que no está en obligación de cumplirla. Damos un ejemplo. En la Alemania nazi, las leyes de la Alemania nazi decían que, leyes emitidas en ese momento, que los judíos debían dejar sus casas e ir a vivir a un gueto, debían subir a cierto tren que los iban a trasladar a cierto lugar, debían, ¿no?, entregar sus posesiones. Si el judío decía, bueno, esta es la ley del país, hay que cumplir, bueno, pasaba lo que pasaba. Los llevaban a un campo de concentración, les quitaban todas sus posesiones, se apropiaban de todo lo que tenían y los judíos quedaban expuestos a que, bueno, los cremaran, los aglutinaran ahí de a montones, de a miles, hacinados, enfermos, es decir, que eliminaran casi su raza. Mientras que si hicieran resistencia pasiva, sería pensar, tener un poco de criterio y decir, no, momento, estos nazis nos quieren básicamente eliminar del planeta. No es una ley coherente. Vamos a resistirnos. Entonces, esa resistencia, claro que implica una reacción. Es decir, quien resiste a una ley injusta es castigado. Si uno le dicen, mira, tiene que ir a la guerra tal y uno considera que esa guerra es injusta, bueno, va a sufrir una corte marcial, lo van a meter preso y en algunos sitios hasta inclusive condenarlo a muerte. Pero bueno, esas son las leyes del juego. Decía Thoreau que si a él, por ejemplo, le parecía que los impuestos de los Estados Unidos en el momento en que él vivía se estaban usando para hacer la guerra contra México. Y a él le parecía injusto que él pagara impuestos para comprar cañones y matar mexicanos. Entonces directamente no pagó los impuestos. Al no pagar los impuestos le hicieron un ultimátum y le dijeron que lo iban a meter preso. Él dijo que no los iba a pagar, explicó por qué y lo metieron preso. Y ahí se iba a quedar el resto de su vida, si no fuera porque sus amigos pagaron una suerte de fianza y lo sacaron. Los amigos le decían, capitula, di lo contrario, ¿no? San Juan de la Cruz estuvo preso, ¿no?, por los carmelitas. Él era carmelita también, pero estaba haciendo la reforma hacia los descalzos, que era corregir algunas degeneraciones de la orden carmelita. Y él se iba a quedar preso de ahí toda la vida, porque los carmelitas querían que él justamente se arrepintiese, capitulase, que dijese, por ejemplo... Sí, reconozco, me equivoqué de cuajo. Los carmelitas son lo mejor que hay. No, y no lo dijo. Finalmente, por milagro, logró escapar de la cárcel. Y siguió viviendo y fomentó la reforma y hoy en día los carmelitas que existen son los carmelitas descalzos, ¿no es cierto? Los otros ya no existen más. Pero bueno, eso es gracias a un Mandela que aguantó en la cárcel un montón de tiempo teniendo buenas relaciones con sus opresores, ¿no?, con los blancos. Es por un Gandhi que soportó en su propio cuerpo las vejaciones de los ingleses, pero todo esto de una manera racional y pensada, no a lo tonto y a lo loco. Entonces aquí la compañera le está planteando una realidad que es muy dura, que es la de que las autoridades no son justas. Tal vez pida la baja por estrés esta semana. Una pena. Era buena profesora. Se sigue viendo a los pandilleros que afuera están jugando a la pelota, al fútbol, pero de una manera brutal, que se golpean, están sin sus camisetas, sudados. Es decir, estamos planteando un mundo de violencia.
quizá usted no vive en un mundo tal, no vive en un mundo con esa intensidad. Quizá solamente sufre un poquito de maltrato en forma de desprecio de algún jefe o compañero de trabajo o algo, ¿no? Sin embargo, a veces generar estos extremos nos ayudan a pensar, a darnos cuenta mejor después de las realidades medias que nos tocan vivir. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿La agresión fue casual o conocías a ese chico? Le había suspendido. ¿Se puede prever algo así? Cuando uno de ellos amenaza, es mejor creerle. Había estado en un correccional, pero nadie me lo dijo hasta que fue demasiado tarde. Benny es un caso así. El año pasado le juzgaron por agresión y le expulsaron 2 veces. Incluso yo tuve que testificar contra él. Y ahora tengo que verle cada mañana en mis clases. ¿Te lo han endosado? Sí, está libre a condición de que continúe en la escuela. ¿Hablaste con el director? Muchas veces. Me amenaza continuamente, pero García teme un posible pleito. Benny, ¿qué te dice? Que me hará daño. Mucho. Dese cuenta, ella está muy asustada y apela a él porque, claro, él vivió una situación de violencia y le pregunta, le consulta cómo actuar, le cuenta su situación. Es cuando uno está a merced de alguien que tiene mucho poder sobre la vida de uno. Es decir, este Benny Chacón es un personaje que la amenazó a ella varias veces, dañándola, amenazándola con dañarla gravemente, es decir, lo mismo que le pasó a Garfield en su momento. Y ella teme por su vida. Ella debería ser la protegida, supuestamente, porque está haciendo, entre comillas, el bien, mientras que los otros, los que supuestamente están haciendo el mal, deberían ser los que están a raya o los que están bajo la mira, y no lo están. No lo están. Entonces, tanto lo que le pasó a Garfield, que él también acudió a las autoridades, se acuerda, y no le prestaron atención, como ella, que también está acudiendo al director y tampoco le presta atención porque el director tiene miedo de que eso apareje un problema después para el colegio, un problema de qué tipo de colegio es, que no acepta a ciertos chicos y cosas por el estilo. Entonces, aquí lo vemos a Garfield preocupado por ello. Alguien me llama todas las noches y luego cuelga. El otro día me abrieron el coche. Sí, el viernes alguien entró en mi casa, pero no puedo demostrarlo. Y no sé qué hacer. Dimite. ¿Y tú qué? Le sugirió que dimita, que abandone. Y le dice, ¿y tú qué? ¿Por qué tú no? Resulta que Garfield está más por esto de la resistencia pasiva. Es decir, para poder resistir pasivamente hay que estar preparado para sacrificarse, para morir. Aquí los vemos a los pandilleros de la banda KOS, Caos, que van ahí a estos lugares donde, en los Estados Unidos, donde circulan los ríos o los desagües, ¿no? Que cuando no hay agua están en estas estructuras dispuestas, son como una especie de canales. Y ahí están metidos y está lleno de grafitis por todas partes. Vio que las bandas hacen grafitis, intentan capturar el terreno de la otra. Y aquí vemos a un grafitero que está pintando un grafiti encima de la palabra KOS, que es la de ellos. O sea, les está arruinando su palabra. Entonces lo ven, les llaman la atención, no les importa mojarse los pies, caminan ahí en el agua. ¿También hacéis graffiti? ¿Qué pasa? ¿No me conoces, imbécil? No, tío. Deberías. Acabas de joder mi obra de arte. ¿Sois del KOS? Claro que somos del KOS. ¿Es que pasa algo si lo somos? Callaos. Tíos, tengo pintura plateada. Puedo repintarlo si queréis.
Hacerlo más grande y con más... Está cagadito, macho. Deja de joderme. O te meteré una bala por el culo. Y saca un revólver. Vamos, una el graffiti pistola. no va de eso. Intento expresarme con arte. No te pongas violento conmigo. Benny, no te pongas violento. ¿Queréis callar de una puta vez? Están alcoholizados y drogados. Le empieza a pitar, a sonar lo que tiene puesto en el pie Benny Chacón, que es esta especie de detector que tiene sujeto al pie, que le puso la policía porque está en libertad condicional. Empieza a pitar como que tiene que ir cada cierto tiempo a declarar, o la distancia ya es demasiado grande. El chico aprovecha a correr ¡Vuelve aquí, gallina! y Benny Chacón le da un disparo en la pierna. Joder. Lo que me faltaba. Vete a tomar por culo. ¿Te parece gracioso? Si no llamo en 15 minutos me empapelarán. Le da 5 tiros y se va. Benny, vamos, venga. Benny, larguémonos, tío. Y Benny tiene que ir a Vámonos tú y yo. hacer un llamado telefónico para que no lo reten de la policía y no le quiten su libertad condicional. Así de simple, le pegó 5 tiros y se fue. Sergio Arellano, Presente. Blanca Orantes, Aquí. Andrew Blackwell, Sí. Benny Chacón. Benny Chacón. Está tomando lista y no lo ve a Benny Benny Chacón. no está. Se ha alargado, señor G. Leonard Thomas. Sí. Vemos ahora una escena de un niño que va recogiendo cosas en un día ventoso, ahí en Hollywood. Mucho polvo. Cosas que va encontrando que le pueden servir. Con un carrito. Y una de las cosas que encontró tirada, ¿qué es? El detector ese que tenía puesto en el pie Benny Chacón. O sea que alguien básicamente se cargó a Benny Chacón. Ya veremos quién es ese alguien. Ahí lo vemos al profesor Garfield Trevor. caminando. Hola. La compañera lo saluda, muy alegre y muy contenta. ¿Cómo estás? La señora Scander ha pedido la baja y quieren que yo acabe el semestre. Estupendo. Solo hasta final de año. Quería darte las gracias por dejarme llorar sobre tu hombro. Anda ya. ¿Has vuelto a ver a Benny? No, Su oficial de custodia tampoco le ha visto. ¿de veras? Sí. Y ya sabes eso de cuidado con tus deseos porque algún día podrían cumplirse. Por culpa de Benny tuve que irme a vivir con mi madre. Yo quiero a mi madre, pero si vuelvo a cenar delante de la tele viendo la rueda de la fortuna, perderé mi poco juicio. ¿Se acabó el descanso? Ha desaparecido Benny Chacón. Y ahora es un misterio. ¿Por qué? Sin tele, sin la rueda de la fortuna. ¿Cenas conmigo? Trevor. Le manda un correo Trevor. Trevor es Garfield, el profesor Garfield, y le invita a ella a una cena. Quiere algo personal, obviamente se están gustando ¿Nunca te mutuamente. sorprende algún alumno? ¿Te refieres a que se haga la luz? Pocas veces. ¿Y no te sientes solo? Sí, claro. Están hablando de, le dice ella, si no te sorprende algún alumno. El Bhagavad Gita suele decir que hay miles de personas que se interesan por la espiritualidad, solo algunos pocos llegan suficientemente lejos y de todos, de los pocos que llegan lejos, solo uno encuentra a Dios, a Brahman, a Krishna. De la misma manera dice el Evangelio que pocos son los llamados al trabajo, a la viña del Señor, ¿no? Es decir, que muchos son los llamados y pocos responden, una cosa así. Es decir, en nuestra cultura humana, pocas son las personas que se animan a cruzar la frontera de lo que Heidegger llamaba la vida inauténtica hacia la vida auténtica. Para Heidegger, vivir una vida auténtica era hacerse preguntas por el ser, hacerse preguntas acerca de qué va la vida, quién soy yo, por qué ocurren estas cosas, qué debería ser,
¿Por qué sucede lo que sucede y no otra cosa? Entonces están hablando básicamente de esto, de que los seres humanos somos muy superficiales, muy chatos. Entonces es lógico que en un colegio donde los niños están criados por padres que a su vez son superficiales, que solo conocen de la vida lo que la sociedad industrial les ha dado, que es el estado de bienestar, es decir, obtener más o menos buena salud, dinero, pasear por ahí, pasarla bien y no mucho más. Bueno, esto es a lo que están acostumbrados los hijos también, así que no es de sorprender que los niños no les interese leer, no les interese conocer, no les interese aprender. Hoy en día tenemos mucha ciencia, pero como también a la par hay mucho avance tecnológico que ofrece demasiado quizá entretenimiento, comparado con siglos anteriores, hay mucha distracción y eso genera bastante superficialidad, ¿no? Bastante vida inauténtica, una vida al estilo 1984, donde uno hace lo que se debe hacer, siente lo que se debe sentir, se pone la ropa que se debe poner y nunca se hace preguntas. Quizá los antiguos, con su mundo aún medieval, religioso, que aparentemente es más cerrado, más fanático podría ser, al mismo tiempo había dando vueltas muchas preguntas por el ser. Porque bueno, lo religioso lo fomenta, de alguna u otra manera lo religioso toca continuamente lo filosófico y lo psicológico, ¿no? Aunque no fuera la intención del fiel. Tarde o temprano se pregunta, Dios, ¿por qué me traes esto? ¿Por qué? ¿No? Como dice el tango Tormenta, ¿no? ¿Por qué me está pasando esta cosa terrible? Entonces lo que están diciendo es que no hay la pregunta por el ser. Los alumnos, las personas, sus amigos, usted, yo, vivimos vidas donde no nos preguntamos qué pasa, por qué, qué más hay, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar? Todas esas cosas son anestesiadas con entretenimiento, con diversión, con estímulos baratos, estímulos vacuos, al igual que usted come un alimento que solo es sabroso pero no le alimenta, y su cuerpo necesita el que alimenta, pero usted le da, no sé, chocolates y le da hamburguesas, y su cuerpo hace lo que puede con eso, pero no puede esperar usted que ese cuerpo funcione perfectamente porque le faltan muchas cosas, vive carente de cosas. Bueno, están diciendo esto. Hay un párrafo en El solitario de Dios de Thomas Wolfe que dice: mis más profundas convicciones se basan en la creencia de que la soledad es el hecho central e inevitable de nuestra existencia. Eso es muy deprimente, Trevor. Oh, es mi educación neoyorquina. No es fácil ver el lado positivo hoy día. Habla de la soledad como algo positivo. Uno se siente así después de pasar un año entrando y saliendo del hospital. No. Eso no fue tan duro. Del robo. De eso me cuesta más recuperarme. ¿Qué te robaron? La pasión, la chispa y mi antiguo yo. Los añoro. Los necesito. En mi opinión, siguen ahí. Sé de otros que se rindieron. Quedaron aplastados. Tú eres distinto. No te dejas aplastar. Muchas gracias. Cuando uno se ve sujeto o se ve bajo la opresión de algún poderoso, normalmente, o bien, como decimos, huye o se deja subyugar, se deja aplastar, doblegar, y con eso soluciona el problema, es decir, se deja comer, o bien enfrenta a ese otro con violencia, pero el hecho de poder resistir pasivamente obliga a un cambio fundamental, porque cuando uno se vuelve violento, uno simplemente se polariza, es decir, yo era pasivo, ahora viene uno, me dio una bofetada, me armo de fuerza y le doy 2 bofetadas, por lo tanto me vuelvo igual que él, me vuelvo lo contrario a lo que yo era, pero la resistencia pasiva es una especie de no irse demasiado de lo que uno era, pero tampoco convertirse en lo que el otro es. Por el conocimiento de que cuando uno se convierte en lo que el otro es, uno se vuelve el otro y tarde o temprano
encuentra a alguien en la misma posición en la que uno estaba al inicio y lo maltrata. Es decir, que si yo usurpo el poder de los poderosos a través de la violencia, misma herramienta que utilizan ellos, tarde o temprano esa violencia me va a convertir a mí en otro déspota, en otro tirano que supo usar la violencia y la usaría, como diría Bush, con ataques preventivos, ¿no es cierto? Vamos a gasear a todos estos, vamos a bombardear a aquellos, no sea que se conviertan mañana en un problema. No queremos volver a tener un conflicto, vamos a eliminarlos antes de que esto pase, ¿no? Es decir, hay violencia en nuestro país, vamos a tener más policía para que podamos castigarlos y de esa manera ni siquiera se atrevan a pensar en ser violentos, ¿no? Es como ese niño que cuando en el colegio preguntó la maestra, la maestra dijo así, fíjese. A ver, niños, quiero saber qué buenas acciones han hecho cada uno en esta semana. Y bueno, los niños fueron dando sus opiniones y uno de ellos dijo: Yo, señorita, le di una patada a un niño que le estaba dando una patada a un perro. ¿Se da cuenta? A eso me refiero. Si uno le da una patada a un niño que a su vez le está dando una patada a un perro, entonces uno perpetúa, no solo porque ese niño va a quedar rabioso y enfadado con uno para querer vengarse y quizá mañana venga con 2 amigos y nos dé 10 patadas, sino que uno perpetúa el mecanismo. Decía y repetía hasta el hartazgo Krishnamurti, por ejemplo, que esta idea de que los medios justifican, el fin justifica los medios, es decir, que si usted tiene que, derrocar al zar a través de una revolución sangrienta y violenta para instaurar un reino de paz, él decía, eso no va a funcionar. El fin no justifica los medios. Si usted utiliza un medio violento, usted está siendo igual de violento que aquel al que quiere desbancar. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo hago entonces para sacar al que tiene las armas si yo no tengo ninguna? Bueno, imagínese que usted es, el pueblo oprimido, los judíos, ¿no? En medio de la Alemania nazi. Si todos los judíos se ponen de acuerdo en hacer resistencia pasiva y dicen, por ejemplo, no nos vamos a subir a ninguno de los trenes de los nazis. No nos subimos, señores. Y vienen los nazis y dicen, por ejemplo, escúchame, judío, subite al tren o te ametrallo. No nos subimos nada porque hemos decidido que vamos a hacer la resistencia pasiva. Te estoy diciendo, mejor subite que te voy a matar. No me subo nada. Y lo mata. Y así mata a 2, a 100, a 200, a 1000. Pero los judíos siguen sin subir a los trenes. Y sin acatar las reglas como ponerse una estrella amarilla, símbolo de ser judío y cosas por el estilo, ¿no? Porque les parece mal, supóngase. Entonces los nazis matarán, 100, 200, 500, 1000, 2000 judíos, ¿no? Acuérdense que en el genocidio se supone que mataron 6 millones, ¿no? De judíos. Bueno, supóngase que ya van 2000 judíos muertos. Pero los nazis, viendo esta situación, llegará al punto que tendrán que decir, bueno, no podemos seguir matando gente, dirán. No podemos seguir matando judíos porque tenemos toda Alemania tapizada de judíos muertos y esto va a generar enfermedades. No los podemos juntar, son demasiados. Nos estamos gastando todas las balas en judíos, esto no va más. Y buscarán otra alternativa. De la misma manera, cuando Gandhi estuvo en Sudáfrica y vio que los parámetros con que se trataban a los trabajadores ahí extranjeros y nativos también de ese lugar eran demasiado violentos, se les obligaba a tener cierta documentación, él decidió quemar su documento, pero fíjese, no lo quemó en su casa, no dijo lo rompo en mi casa y lo tiro al váter, al inodoro, no. Él hizo un acto público de quema de documentación. La policía estaba ahí con palos diciendo el que queme su documento lo molemos a palos. Y molerlo a palos significaba, le traduzco, matarlo básicamente, ¿eh? No es que le dan 3 palazos y a su casa.
lo muelen. Usted puede morir ahí. Morir, quedar ciego, sordo, con todos los dientes rotos, lo que fuera. A palazos, ¿eh? Estamos hablando de una época mucho más cruel que la actual, donde el poder de un gobierno a veces no tenía límites. Bueno, entonces fueron estas personas al evento público de Gandhi y Gandhi, delante de todos, quemó su documentación. Lo molieron a palos. Se salvó, no se murió, pero lo molieron a palos, ¿eh? Lo molieron de verdad. Entonces, hacer el acto público es una especie de tocarle las narices, como dirían aquí en España, o los cojones al otro. Es fastidiarlo. ¿A quién fastidia usted? No está fastidiando al malo que es malo y está fuera de la ley. Está fastidiando a la ley. Dese cuenta. Gandhi estaba yendo contra el gobierno. Estaba enfrentándose a la policía misma, ¿no? A la representativa del gobierno. En la película Suffragette, una película de las sufragistas, ¿no? De las votantes mujeres que pedían la capacidad de votar en Inglaterra, en una Inglaterra industrial, les pasó exactamente lo mismo. La policía las molía a palos y las mataba. ¿Pero qué hicieron ellas? Resistencia pasiva. Siguieron haciendo eventos, no hacían actos violentos, solamente, bueno, algunas aisladamente sí, pero en general era proclamar marchas, 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 que les pegaran, más marchas, que las mataran, más marchas, las metían presas, salían, más marchas. Es decir, cuando usted resiste a una autoridad que no le parece a usted que sea coherente, que su sentido común le dice que no, usted va a sufrir, obviamente, pero tiene que estar dispuesto a sufrir. Si usted no está dispuesto a sufrir, bueno, opte por agachar la cabeza y evitar el bulto, el problema. O si tiene mucha fuerza, opte por atacar. Pero ninguna de las dos cosas va a solucionar el problema jamás. Por eso Gandhi lo sabía, y fíjese que una de las grandes y terribles cosas que acontecieron fue la masacre de Amritsar. Esto es, Amritsar es un templo que significa océano de Amrita, océano de néctar. Amrit es Amrita, néctar, y Sar tiene que ver con la palabra océano. Entonces, es un templo de los Sikhs. Los Sikhs son estos de barba y turbante que parecen musulmanes, pero son una religión dentro de la India, ¿no? Que tienen un libro sagrado que se llama el Granth Sahib y que dos de ellos eran los guardaespaldas personales de Indira Gandhi, ¿no? la primer ministro de la India. Entonces, con este gobierno inglés, Gandhi y toda su gente organizaban este tipo de sentadas, marchas. Una de ellas fue en Amritsar. Vinieron los ingleses con unas especies de ametralladoras montadas tipo cañón y les dijeron a esta gente, eran mujeres, niños, hombres, simplemente sentados en un lugar donde se suponía que no podía sentarse tanta gente. Vio que los sistemas despóticos no toleran los aglutinamientos de personas porque puede ser peligroso. Si usted está dominando algo y ve que se juntan 10 tipos, 20, ya a usted le da un poco de inquietud. Si se juntan 1000, usted no sabe si esa horda puede ocurrírsele, no sé, entrar en las oficinas públicas, en las casas de la gente, quemar todo. Entonces, los sistemas despóticos tienden a dar esos toques de queda, a disminuir esas agrupaciones públicas. Entonces les dieron un ultimátum. Les dijeron, váyanse de acá porque vamos a abrir fuego si no se van. Y bueno, los ingleses en sus jerarquías más altas tenían claro que no querían violencia de ese tipo a nivel grande porque iban a quedar mal moralmente ante el mundo y ante los propios hindúes, iban a perder respetabilidad. Iban a quedar como que ya no eran los coherentes que ponían leyes y venían a civilizar, eran unos bárbaros. Como los Sikhs que estaban ahí sentados no se fueron, abrieron fuego. Uno de los capitanes, o vaya a saber qué, se le fue, el calor en la cabeza le habrá dado mucho, y empezó a masacrar a todos. Y así todos sus soldados empezaron a disparar. Y mataron no sé cuántos miles de personas ahí, o 1000, supóngase, o no sé, o 500, ya de por sí es un número grande. Bueno, eso fue la masacre de Amritsar. Eso fue un punto de quiebre para que Gandhi obtuviera un gran poder y su gente en cuanto a la recuperación de la soberanía, de su tierra, ¿no? De la independencia.
Y Gandhi, entre otras cosas, por ejemplo, iba hasta el océano para hacer sal, Y sus amigos le preguntaban, ¿pero para qué querés hacer sal si se puede comprar la sal en cualquier lado y es muy barata? No, dice, no se trata de que yo pueda o no comprar sal, se trata de tocarle las narices a los ingleses, que ellos tienen el monopolio de la sal. Y sus amigos le preguntaban, ¿y si no les molesta? Bueno, decía Gandhi, seguiremos haciendo cosas hasta tocarle las narices. Es decir, la resistencia pasiva no consiste en no hacer nada, consiste en hacer, pero con un criterio muy fino, donde no hay venganza. Si usted se quiere vengar, usted está sustituyendo al déspota, está sustituyendo al tirano. Don Juan de Castaneda decía lo mismo, que el guerrero practica el arte del acecho, que entre otras cosas requiere impecabilidad, ¿no? Es decir, una conducta precisa, austera, saber esperar para encontrar el momento oportuno, tener gracia en lo que hace, es decir, una serie de requisitos que tienen que ver con el temple, con la pasión. Usted no puede hacer lo que hizo Gandhi ni su gente si usted no tiene ese temple. Si usted es impulsivo y enérgico, bueno, no va a lograr nada y lo único que va a lograr en tal caso es convertirse en el tirano siguiente, en el nuevo. Así que fíjese la conversación. ¿A dónde vas? Tengo algo para ti. Están en la cena íntima, amorosa. ¿Sabías que César Sánchez es un caso difícil? No. Sí. ¿Sufre trastorno emocional? ¿Es un trastorno muy grave? Sí. Genial. Ese es otro de los pandilleros que Espero que te agrade. le regala una caja. Trevor. No puedo creerlo. Eres Cuando yo eche el pie derecho hacia atrás, tú adelantas el izquierdo. Creo que era un hámster. Cuando yo No adelante sé bien el qué es. izquierdo, tú echas Ahora están para atrás el bailando. derecho. ¿Te lo enseñó él? Más rápido. ¿Qué es una quieres? ¿Forma chiquilla. parte del baile? ¿Hacía esto? ¡Oh! Y ella le Siento. vuelca, No importa. No le pasa vuelca nada, el no pasa vino nada. en su espalda, porque claro, ¿Puedo estaban ayudarte en algo? bailando y él hizo una cabriola con ella y ella se le volcó la copa en su ¿Dónde lo espalda. guardas? Está en la nevera. Va a la cocina Oh, ella Lo siento. Tranquila, tranquila. y él se está sacando la camisa Aquí y está. Ahora que ya empezaba a ser un maestro de la salsa. a ella se le cae lo que lleva porque ve las heridas que él tiene, claro, como se sacó la camisa y él se tapa enseguida. Tiene unas cicatrices muy profundas, claro. ¿La Con- casa de la rueda de la fortuna? Sí. La acompaña hasta la casa, donde vive ella con la madre. Jack. Hola, precioso. Hola. Eres un perro muy guapo, ¿sabes? Ella representa a aquella persona que pretende ser buena, que cree en la bondad en el sentido de solo la bondad, ¿no? Pero una bondad edulcorada, una bondad de Walt Disney, ¿no? De que los chicos se van a encaminar y todo va a mejorar si somos positivos, ¿no? Por eso ella decía, a ver si se cumplen los deseos que uno tiene, porque ella deseaba que se fuera Benny Chacón, pero tampoco quiere que muera Benny Chacón ni le pase nada. En cambio, él representa la parte nuestra o nuestra manera de ser que sabe que hay una Yetzar Hará, que hay una maldad natural, que hay un lado oscuro en el ser humano. Garfield ha visto la sombra de las personas. Le tocó en primera persona, le tocó vivirlo, lo apuñalaron, vio la ineficacia de las autoridades, tuvo que valerse solo, sobrevivió. Ahora ha perdido, claro, ha perdido al Garfield de hace años, el que creía, como esta profesora, en la bondad natural. Ahora él vive en un mundo donde las dos cosas existen, la bondad natural y la maldad natural, ¿no? Pero ella insiste todavía en quedarse con el lado hermoso, por eso ella es simpática y ahora juega con el perro, pero él dice, yo he perdido algo, ¿no? Yo he perdido ese lado solamente luminoso, esa es como
como quien recuerda con añoranza las veces que miraba a Peter Pan en Walt Disney y creía que ese iba a ser el mundo para él o para ella. Y cuando uno crece se da cuenta de que el mundo tiene eso, pero también tiene otras cosas. Yo quisiera disculparme por reaccionar de ese modo. No te disculpes, es una reacción lógica. Fíjese que ella reacciona ante el dolor, ella no soporta el dolor. Cuando se habló en la mesa del colegio de lo que le había pasado a Garfield con las puñaladas, ella decidió levantarse de la mesa y después le pidió disculpas a él. Ahora cuando vio las cicatrices, ella también se espantó y ahora le pide disculpas. Es decir, ella reconoce que es demasiado sensible y que no puede enfrentarse a los costados oscuros del ser humano. Ella es la clásica persona que opta por eso le dijo dimite, opta por huir, ¿no? Porque no soporta la confrontación con lo verdaderamente doloroso. El programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Vamos a ver cómo se despiden. Gracias, Trevor. Lo he pasado muy bien. Yo también. Ese momento que no saben Espera. si darse un beso o no. Creo que te hace falta algo que alegre tu casa. Le va a regalar un cactus. ¿Da flores? Él lo mira como diciendo un cactus. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Y se va para la casa. A ella le gusta a él porque, claro, es la parte que a ella le falta. Es decir, nuestra parte dulce, crédula y fantasiosa se encanta con las partes oscuras. Por eso las personas que son muy así soñadoras, que caminan sobre algodones, normalmente son las que, y son dulces, normalmente se juntan y se emparejan con personas que son drásticas y oscuras y contrariadas, ¿no? Problemáticas, porque bueno, son los polos que se atraen, en este caso él con todo su dolor y ella con toda su ilusión. Ahora está él en la casa haciendo ejercicio con una bicicleta fija, respirando el respirador del asma. Está con una bicicleta en el parque de su casa. Al día siguiente va al colegio, un día de esos de calor que te mueres. Vemos el curso donde están los alumnos, todos cocinados, él dando la clase, algunos se abanican con papeles. Se secan el sudor en la frente con el reverso del antebrazo. Es la clase de ciencias. Hay varios que están charlando entre sí que no les importa nada, los tres de caos sobre todo, y él los mira indignado. Ya que a algunos os interesan tanto los fármacos, he pensado hacer una pequeña demostración. Dice, ya que os interesa tanto los fármacos. Rita, trae a tu amigo el de la jaula aquí. ¿De qué va esto? Rita es la que habían encontrado teniendo sexo y es la que le pidió disculpas a él por decirle eso de que tenía buen trasero y es la que se acercó un poco a él, ¿no? Y que a su vez no quiere ser tomada como una estudiosa. Entonces le pide que traiga una jaula donde hay un ratón o una rata. Mi amigo se llama Copito. Como ese cerdo. El del cuento. ¿Has leído Rebelión en la granja? Empollona. ¡Cierra la boca! Rebelión en la granja es un relato de George Orwell, el mismo de 1984.
que son relatos que en el fondo tratan de poner en evidencia la problemática del comunismo. Entonces, a él le sorprende que ella haya leído ese libro y los demás se burlan de ella. Fíjese cómo es un ambiente hostil donde cualquier indicio de cultura, de profundidad, de preguntarse esto, la pregunta por el ser, es vista como debilidad, ¿no? Como estupidez, como que está fuera del grupo. ¿Lo has leído tú, César? No, pero me tiré una oveja una vez. Bueno, una oveja. Eres único. No dejaba de balar. Ve. César, ven aquí. Te sentarás en la primera fila. No te dejes. Dale caña. Lo llama al César que viene con las Quítate gafas las oscuras. gafas. Se cuelga las ¿Por gafas qué de las tienes los orejas. ojos rojos? Me he pasado la noche estudiando, señor G. Pone él un reloj que Pero tiene. tan bonito. ¿Me lo regala? Siéntate. Quiero que leáis la regla de Young, página 564. Arriba. No tengo ese libro de mierda. Rita, déjale el tuyo para que lea. Olvídalo. No pienso leer ese. Anda, toma. Rita. ¡Au! Estúpido chicano. Estúpida puta. Léelo, tío. Lee. Por favor. Se le acerca y le dice con fuerza que lea. La... Fo... Fro... Fo... Fórmula. No sabe leer, no sabe leer. Claro, las personas normalmente que se manejan a través de la violencia, los que son prepotentes, los que son gamberros, los que han descubierto que a través del poder pueden tener un lugar en el mundo, normalmente no se preocupan por cultivar otra cosa. Y eso los mantiene en una especie de bucle de superficialidad y a la vez de crear problemas, porque cuando uno no tiene profundidad, fíjese, los romanos mismos, que no eran muy cultos, llamaban a los griegos, un pueblo al que ellos mismos habían subyugado y vencido y conquistado, y cada romano que se preciara tenía un maestro griego al que contrataban para que fuera tutor de sus hijos y le enseñase a sus hijos la poesía griega, Homero y demás. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocían que eran unos brutos, eran unos cuadrados, no tenían profundidad, la necesitaban de fuera. Bueno, muchas de las personas que hoy en día rigen grandes empresas, países enteros, o son militares y tienen gran poderío, y dentro de su ámbito son dioses, bueno, esas personas saben que no necesitan nada más y se mantienen en un plano muy rudimentario, ¿no? Así como el adolescente que con 10 o 15 palabras dice todo lo que tiene que decir. No necesita más porque no tiene más que decir. Lo único que tiene para decir con esas 15 le alcanza. Entonces uno preguntará, bueno, ¿qué importa que un adolescente no estudie lo suficiente o no aprenda? ¿Qué importa que ese militar no se haga preguntas filosóficas? ¿Qué importa? Bueno, sí importa, porque si esa persona, ese adolescente, ese militar, ese político, ese dueño de una empresa, no toca esa fibra profunda de nuestro ser, lo inconsciente, las preguntas sobre el ser, la vida, preguntarse qué es la vida auténtica y la vida inauténtica, normalmente va a sentir una hostilidad hacia el mundo, porque va a sentir, en lugar de esta sensación de soy parte de algo más grande, orgánico, a lo que tengo que cuidar porque es yo, va a sentir al revés, que lo otro es un otro, ¿no? La naturaleza, a la que tengo que vencer, subyugar, ¿no? Vio la conquista del espacio. ¿Qué es la conquista del espacio? Porque uno va a tener que conquistar algo que ya es. Si yo soy el espacio, yo soy los planetas, yo soy la Tierra, no se trata de conquistar, pero así nos sentimos como pobrecitos, pequeñitos, que tenemos que dominar al otro para sentirnos útiles. Esa fórmula de dominación del otro proviene de la ignorancia, ¿no? La ignorancia es lo que genera luego la marginalidad, la sensación de me siento fuera de este mundo, como puesto aquí, no sé qué hago aquí, no me lo pregunto tampoco, pero ataco a todo como una manera de sentirme alguien.
Así que vamos a ver cómo descargar nuestros programas. Grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y bueno, ya vamos a dejar reír a Filemón un poco. Ya con esto acabamos nuestro programa de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya continuaremos en la siguiente ocasión analizando esta película que es 187, película protagonizada por Samuel Jackson de 1997, donde se plantea esta dura temática, donde vemos reflejada también nuestra confrontación con aquellos que son los malvados, los crueles, los dañinos, que nos toca padecer en tantas ocasiones, o a veces somos nosotros los que actuamos de esta manera, muchas veces no dándonos cuenta y muchas veces sí. También nos va a plantear este programa la forma de relacionarnos con nuestra propia parte hostil, ¿no es cierto? Nuestra propia parte resentida, que se siente marginada, que quiere dañar a todo y a todos. Entonces, veamos que todos estos personajes no solo son gente que nos cruzamos en la vida frecuentemente, sino que son también nuestros propios aspectos. Así que lo mismo se aplica para afuera que para adentro. Si yo trato de eliminar a través de la fuerza bruta mis ganas de fumar, comer, drogarme o lo que fuera, lo que voy a lograr es que un mal medio genera un mal fin entonces, porque a la larga va a traer más problemas que beneficios. Entonces, la resistencia pasiva quizá es una propuesta muy diferente que vamos a ir explorando a lo largo de esta película de Samuel Jackson. Vamos a nuestra cortina del final, ya para despedirnos. Y los espero la próxima, el próximo programa de La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!